Bueno, bienvenida al podcast de Valen Mazaro. Estás en un nuevo lunes, un podcast más. Estamos en el podcast número 31 del podcast de Valen Mazaro, en donde tratamos temas de autoconocimiento, de profundo autoconocimiento para ti, para que te puedas conocer, para que de repente todo esto que hago te pueda inspirar y llevarte a una transformación. Que de repente todo esto te sirva en algo que necesites para ver de una distinta manera la vida para el momento en el que estás hoy en tu vida y que, bueno, te lleve a lograr ciertos resultados tanto en tu propósito, profesión, relaciones o estilo de vida, ¿ok? En este podcast vamos a hablar sobre tu tener razón y básicamente, ¿no? Que el tener razón no lo entendés porque es de coaching, pero ¿por qué cuesta cambiar como lo entendés, como la nomenclatura normal que se puede hablar? No siendo un coach o no habiendo estudiado coaching. Las preguntas frecuentes, ¿no? Que de repente te llevan a esto es tipo, ¿por qué cuesta? ¿Por qué soy así? ¿No? Es una conversación que se puede encontrar mucho. O ¿por qué cuesta tanto cambiar? De repente viéndote reflejada en patrones una y otra vez, patrones de comportamiento y decís, ¿por qué estoy repitiendo este patrón una y otra vez? Y básicamente en la vida nos proyectamos bajo emociones y bajo creencias. Emociones que estamos acostumbrados a sentir, de repente ni siquiera las cuestionamos, nos alejamos de momentos que nos hacen sentir de determinada manera y sentimos determinados placeres también y nos acercamos hacia esos placeres, pero no nos preguntamos de por qué así. Y pensamos hasta que todos tienen las mismas emociones y todos tienen los mismos placeres y dolores y de repente no, cada uno tiene sus dolores y sus placeres. Obviamente podés compartir dolores y placeres con otras personas, pero en general vemos la realidad distinta a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos una manera de ver la vida, ¿ok? Tenemos una manera de ver la vida. Yo Valentín Mazaro, veo la vida de esta manera y como estoy acostumbrada a verla de esta manera, para mí la vida es de esta manera. Es difícil de explicar esto, ¿no? Pero veo la vida así. ¿Cómo la puedo ver de una distinta manera si ya la veo así? Ya está. ¿Cómo hago para ver la vida de otra manera? Por eso de repente vos estás en este podcast, escuchas una idea. De repente esa idea hace que tu nivel de conciencia se expanda un poco. Este podcast o cualquier podcast o libro o información que escuches allá afuera. No tenemos la misma conciencia desde que nacemos hasta que morimos. Muchas veces o por mucho tiempo a veces tenemos el mismo sistema de creencias, pensamos de la misma manera, pero a lo largo del tiempo vamos cambiando. No sos igual a cuando tenías 10 años, cuando tenías 15 años, cuando tenías 20, 25, 30 años. Tu manera de ver la vida cambió. ¿Por qué cambió? Tu manera de ver la vida cambió. ¿Por qué cambió? Fuiste teniendo determinadas experiencias que te cambiaron la manera de ver la vida. De repente estabas viviendo tu vida normal, estabas yendo al colegio, ¿ok? Y tuviste una pareja. Y de repente, te enamoraste, viviste una relación súper linda y de repente un día, ¡pam!, te cortan. Y vos experimentás de repente lo que es el dolor de una relación. Tu manera de ver la vida no era tan armoniosa como antes. Y en ese momento pueden hacer un montón de cosas. De repente, algo que pueden hacer es la confianza, no confía en los hombres o no confía en las mujeres. Vas viviendo la vida, vas teniendo otras experiencias a la vez. Vas viviendo una experiencia, por ejemplo, de que de repente terminaste el colegio e hiciste un viaje. Terminaste el colegio, hiciste un viaje y te fuiste a otro país. Y te fuiste con amigos. Y de repente te tocó vivir solo. Y de repente viviste una experiencia viviendo totalmente solo o sola y vos te quedás como de repente, ok, antes mis padres me alimentaban, me daban el dinero, me hacían las compras, me lavaban los platos, me lavaban la ropa y ahora yo tengo que hacer todo eso. Mi nivel de conciencia se expande. Empiezo a creer y sentir y pensar otras cosas de la vida. De repente, no sé, estudio
y empiezo a trabajar con personas o empiezo a estudiar en la universidad y de repente nace otra experiencia, otra manera de ver la vida y de repente leo el libro y el libro me lleva a una experiencia sin entender la vida de otras personas y otra manera de ver la vida y entonces vas mutando esa manera de ver la vida. Obviamente de repente decís ¿por qué soy así? Es porque soy así en determinadas experiencias, en determinadas cosas de mi vida me cuesta como cambiar. Por ejemplo, ¿no? Si de repente hay una persona insegura y como que, no sé, se siente insegura y decís, ¿por qué soy así? Porque tengo esta manera de ser, de comportarme. Y es como, aunque viva determinadas experiencias, se sigue replicando, se sigue mostrando una y otra vez esa manera de ser. Como que no cambia todavía. Bueno, vamos a seguir trabajando en eso a continuación. Pero antes, ¿no? Tenemos que identificar algo crucial, ¿no? Que nosotros de repente tenemos algo que se llama ego, que no somos nosotros, es nuestro ego, que es la identificación de quiénes somos, ¿ok? Básicamente, el ego es el protector de nuestra identidad y de mantenernos a salvo en esta vida. Que muchas veces, más que mantenernos a salvo, es como que nos sentimos mal por tener un ego ahí. El ego es el que quiere tener razón. Lo que vas a escuchar en este podcast o trabajando conmigo es ¿con qué quieres tener razón? Y esa es la pregunta fundamental que te tienes que hacer siempre. ¿Con qué estoy queriendo tener razón? Teniendo los resultados que estoy teniendo ahora. Entonces, vos de repente, vamos a poner este ejemplo de la inseguridad. Si yo estoy acostumbrado a tener una manera de ser, de comportarme inseguro, en un aspecto social, lo que va a querer mi ego básicamente es protegerme. Y si yo aprendí que la manera de estar bien es siendo inseguro, voy a seguir comportándome de esa manera para estar a salvo, ¿ok? Ya sé que esto dices como, ok, ¿cómo siendo inseguro? Si no quiero ser inseguro, es como mi ego piensa que va a estar a salvo. Y es que sí, es la manera que aprendió a comportarse ante situaciones de la vida. Es la manera que le enseñaste, por así, a comportarse. Por otro lado, está la persona que se muestra súper confiada. Y es la manera en que su ego aprendió a comportarse ante la vida y así se comporta en esas situaciones. Entonces, si nosotros nos empezamos a comportar de una manera segura o queremos intentar proyectar otra imagen o otra imagen en esa ecuación, por así decir, en esa situación, queremos proyectar otra imagen. Nuestro ego va a empezar con... vas a empezar a tener una conversación interna, van a salir como muchos... como pestanitas abiertas que se abren de pensamientos, ¿no? Que están ahí, que dicen como, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? La vas a pasar mal, ¿no? Vas a quedar avergonzado, te van a humillar, te van a rechazar, vamos a sentir esto otro, ¿ok? Entonces, obviamente no te dice vas a sentir esto, pero vos, eh, tu ego experimenta que en esa situación va a sentirse de determinada manera y por eso no lo hace. Por ejemplo, otro ejemplo. Muchas mujeres me dicen, quiero aprender a poner límites. Ok, entonces la manera que aprendió su ego a protegerse es no poniendo límites, o sea, atravesando su límite, que las personas atraviesen su límite personal. De esa manera, cómo se siente segura y a salvo es si yo dejo que las personas atraviesen mis límites, bueno, me protejo de que la gente allá afuera no me va a dejar sola. Entonces la dejo que haga conmigo lo que quiera. Por ejemplo, ¿no? Entonces se protege. Si ella actúa de una manera en la que pone límites, su ego corre peligro de decir, no, voy a quedar sola.
Entonces, ese es un ejemplo para que entiendas esto del ego y el miedo que tiene a romperse, básicamente, a desidentificarse con esa manera que tiene de ser. Entonces, las creencias son nuestro terreno firme. Bien, las creencias, lo que creemos de la vida es nuestro terreno firme. Por eso cuando estás en una discusión y estás hablando con dos personas que creen algo diferente y esta está súper segura de su pensamiento y esta persona está súper segura de su pensamiento, cuando una persona empieza a ser más fuerte con su pensamiento y la otra ve que no tiene excavatoria, por ahí esta empieza a enojarse. Tiene dos opciones: o huye o no responde y huye, o responde y se enoja. Porque yo creo de esta manera, esta persona me está rompiendo mi sistema de creencias, o sea, me está ganando en la hipótesis que tiene de su argumento. Entonces, esta persona, el ego se defiende, es decir, mi terreno de creencias se está rompiendo, o sea, mi piso se está moviendo, me muero si no pienso lo que pienso, si no mantengo mi idea firme. Entonces tiene dos opciones: o atacar o huir, o irse de ahí para mantenerse para estar en su terreno, en su mundo firme y no tener un colapso, ¿ok? Y es el ego, porque simplemente podría decir, no, ¿sabes qué? Tienes razón. Y entonces ahí tienes estás como creando aceptación en tu vida y estás siendo más flexible con la manera de pensar que tenés. Obviamente no estamos hablando de que esta persona no es flexible. Puede ser muy flexible esta persona, pero si de repente amenazan por completo su sistema de creencias, puede que pueda generar esto: enojarse o huir. O la tercera y la sana es tener una relación sana con su ego y decir, ok, puede ser que tengas razón, ok, puede ser que vos tengas razón, que tú tengas razón sea válido. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es tu tener razón? Toda esta introducción para preguntarte, ¿cuál es tu tener razón? Te voy a comentar y contar la historia de una clienta que tuve hace un tiempo, que estuvo bastante interesante porque descubrí algo que me desafió por completo. Pero porque a veces el tener razón es fuerte, o sea, nuestro tener razón está parado bien, bien, bien firme. ¿Ok? Si te está aportando todo esto, quiero que te suscribas y que me comentes cómo te está aportando esto a tu vida. ¿Qué te está saltando? Que decís, ¿qué información no que te está impactando específicamente de todo lo que te estoy comentando? Entonces, hay diferentes tener razón. Es decir, en temas de tu imagen, de cómo te ves vos como persona, en tu trabajo, en tu salud, en tus relaciones. Entonces, ¿cuál es tu tener razón en tu trabajo? ¿Qué sentís que mereces o que no mereces? Estás que decís, quiero emprender o quiero hacer algo diferente de la vida, pero no me creo capaz, y tu tener razón es, no me creo capaz de que poder ir más allá de todo lo que estoy haciendo en este momento de mi vida. O de repente tenés el físico que no querés y tu tener razón es que, bueno, soy así, vine con este cuerpo y no puedo cambiarlo, y te sentís muy mal con esa situación. Y de repente tú tenés razón es que, bueno, no sirvo para las relaciones y tus relaciones fracasan. Y de repente, o tú tenés razón en tu vida cotidiana es, bueno, llego tarde a todos lados y simplemente sigo llegando tarde y de repente ya, o sea, estoy valiendo verga en mis relaciones porque llego tarde y siempre soy incumplido. Y lo más importante es que estás ganando con ello, que estás ganando constantemente. Y quienes están perdiendo en este juego. Que lo más importante al final terminan siendo tus relaciones. Cómo está perdiendo tu mamá, cómo está perdiendo tu papá,
cómo está perdiendo tus amigos, cómo está perdiendo tu pareja en este juego de tu tener razón, con peleas, con no cumplir lo que vas a, lo que prometes, con que estás queriendo tener razón. Entonces, yo trabajé con una mujer hace un tiempo con una chica que de repente se mostraba muy cumplidora de las acciones. Y yo digo, es una buena clienta, porque cumple con lo que hay que hacer, lo cumple. O eso parecía. Tenía un parecer de cumplimiento muy grande. Era como, hey, es como, hay distintos tipos de personas, por así decirlo. No, hay distintas personalidades. Y está esa persona que de repente vos como que le crees todo lo que dice. Es como, vamos a poner la palabra manipulación ahí. No, pero no es manipulación en sí. No me refiero a que era una manipuladora, pero sino que era una muy buena persuadiendo en decir, sí, me cumplí. Cuando de repente todas podía presentar una película de cómo se había cumplido, pero en realidad no se había cumplido. Y es lo que estaba acostumbrada a hacer con todas las relaciones y con todas las cosas en su vida, con sus logros personales y con sus relaciones. Era, lo hice, lo hice y lo hice y lo hice y lo logré y lo logré y lo logré. Y era un engaño enorme que estaba teniendo en su vida porque en el fondo sabía que no estaba logrando nada. No estaba logrando nada lo que quería. Por eso su intuición le dijo, obviamente le falta coaching. Pero hizo lo mismo en el coaching. Porque su manera de ser, su tener razón era tan grande que era muy desafiante romperlo. Entonces, un día llegó una sesión y había llegado tarde. eh, y de repente llegó tarde y le dije, bueno, ¿por qué llegaste tarde? No sé qué. Y me contesta y bueno, obviamente ahí llegué tarde porque argumento lógico, argumento lógico, argumento lógico. Pasó esto y por esto llegué tarde. Pero no solamente había llegado tarde ese día, sino que había llegado tarde una vez anterior y había llegado una vez anterior tarde y una vez anterior. Entonces era como, ¿por qué siempre llegas tarde? Porque siempre tienes el mismo problema y no puedes avisar. Entonces ahí a mí se me prendió la lamparita. De repente, ¿realmente estás cumpliendo con todo lo que estás queriendo para tu vida? Y ahí yo me hice lo que profesionalmente hay que hacer, que es confrontar los resultados de la persona. Los resultados específicamente que está teniendo. Los resultados no, las acciones que está llevando. Entonces, le empecé a preguntar por qué, si realmente, no me acuerdo específicamente la conversación que tuvimos, que duró como una hora, pero le empecé a hacer preguntas sobre lo que realmente quería y si lo estaba llevando a cabo y que realmente no se estaba cumpliendo con las acciones correctas y que realmente no estaba cumpliendo con su palabra, que es lo más importante. Y lo que pasó al principio fue que me empezó a confrontar, que me empezó a decir, no, pero esto, no, pero vos, no, pero vos, no, pero no me puedes decir esto, no me puedes decir esto, no me puedes decir esto. Hasta que en un momento empezó a bajar y obviamente como no tenía la posibilidad de huirse, tuvo que empezar a aceptar. Y ahí, en esa aceptación de todo lo que le estaba diciendo, todo lo que no se estaba cumpliendo, de todo lo que estaba perdiendo por no estar haciendo lo que ella quería, realmente le llegó el mensaje, se largó a llorar, pero increíblemente. Y yo por un momento de repente empecé a pensar que no sé, como que de repente realmente no sabía si le estaba llegando el mensaje o no, pero yo estaba como muy firme y muy intuitivo con la situación, con lo que le estaba pasando. Eh, Entonces fue como que actué inconscientemente e intuitivamente con lo que para mí estaba pasando. Entonces cuando de repente hay un silencio muy largo en donde yo paro de hablar y ella está ahí llorando. Y entonces me empieza a hablar y me empieza a decir como, tenés razón, la verdad que esto y esto,
la verdad que me estoy dando cuenta que muchas cosas de las que quiero, al final creo que me, me autosaboteo, me digo que las voy a hacer y al final no las termino haciendo. Por ejemplo, digo que X, ¿no? Me voy a levantar temprano y al final no me termino levantando y sigo a mi pareja todo el tiempo, lo cual yo de repente quisiera seguir mis propios planes y no le comento lo que realmente quiero, o me molesto determinadas situaciones y no lo digo y me lo guardo y me estoy guardando emociones y no estoy expresando mis emociones y lo que realmente siento, y lo mismo me pasa con mi papá, lo mismo me pasa con mi mamá y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Ok, ahí terminó la sesión. Pero después lo que pasó al rato fue que realmente nos volvimos a conectar en otra sesión y le pregunté cómo le había ido en la semana y me dijo que había hablado con su pareja y tal. Y me dijo, claro, nunca había recibido... Bueno, se cortó la luz. 2 segundos. Entonces, básicamente eso. Fue como llegar a la raíz de su tener razón. Poder llegar a la raíz exacta de su tener razón. Entonces, esto, para terminar, te quiero dejar una pregunta que es, ¿esto que creo es así o puede cambiar? ¿No? Tener razón es así o puede cambiar. Y por ahí algunas veces el tener razón es tan fuerte que requiere determinado trabajo de investigar esas creencias, esas emociones que están generando ese tener razón. Muchas veces por ahí de repente estás escuchando este podcast, se te enciende una idea y accionas hacia ese tener razón para cambiarlo y crear otro tener razón. Pero uno poderoso, uno que te lleve hacia eso que querés lograr, en vez de retrocederte hacia algo que no es fructífero para vos. Eso puede cambiar, así que si lo querés trabajar en profundidad, vos sabés, tenés un link en la descripción de este video para poder agendarte una llamada estratégica gratuita y que podamos trabajar con una sesión de coaching, eso en profundidad. Y que si de repente macheamos para trabajar juntos, comentarte lo que es nuestra mentoría de 2 meses para lograr resultados extraordinarios en tu vida y que puedas, bueno, por ejemplo en este caso romper por completo con ese tener razón de los resultados que sentís que no puedes lograr al día de hoy para poder llevarte a lograrlos. Bien, nos vemos en el próximo podcast.